Hola, buen día, querido público. Para continuar con el proceso de investigación surge un siguiente interrogante. ¿Cuáles son las consistencias alimenticias utilizadas en la intervención fonoaudiológica de los trastornos deglutorios en personas con plurideficiencia? Quien le dará respuesta a este interrogante es quien les habla, Laura Fernanda Velandia Clavijo, estudiante de octavo semestre. Mi bitácora está compuesta por resultados, análisis y discusión, recomendaciones, conclusiones y referencias bibliográficas. Como resultados tenemos que se hizo una búsqueda exhaustiva de diferentes artículos a través de la evaluación de calidad por medio de la metodología GRADE, donde se tuvieron en cuenta ciertos aspectos como fue el título del artículo, el diseño, riesgo de sesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión y otras consideraciones donde se plantea por qué este estudio fue importante para dar respuesta a nuestro interrogante, el número de pacientes y la calidad, que va de muy baja, moderada o alta calidad. La mayoría de nuestro estudio se encontró en muy baja calidad ya que eran artículos de reflexión, pero eran los que proporcionaban información para dar respuesta a este interrogante. Los trastornos deglutorios se pueden presentar en cualquiera de las etapas del proceso normal de deglución, conforme el alimento y el líquido pasan por la boca y así llegan al estómago. Por eso es importante establecer el término de penetración y aspiración, ya que la penetración ocurre cuando el bolo alimenticio entra en la vía aérea de la laringe a la altura de las cuerdas vocales, mientras que la aspiración ocurre cuando el material se desplaza por debajo de las cuerdas vocales y este entra a la tráquea. La deglución básicamente se ha dividido en 4 fases. La primera fase es la preparatoria oral, que consiste en la formación del bolo alimenticio mediante la trituración de los alimentos y la mezcla de estos con saliva. La segunda fase es la oral. Aquí el bolo alimenticio, mediante la combinación de movimientos linguales, es transportado desde el dorso de la lengua hasta la entrada de la faringe. La tercera fase hace referencia a la fase faríngea, que es cuando comienza el paso del bolo alimenticio desde la base de la lengua a través del istmo de las fases, así hasta la pared faríngea posterior. Y como última fase tenemos la esofágica, que comienza inmediatamente después del pasaje del bolo alimenticio por el esfínter esofágico, y esta se caracteriza por contracciones musculares que permiten el transporte del bolo alimenticio a lo largo del esófago y finalmente pues así hasta llegar al estómago. Tenemos que el término de plurideficiencia es cuando una persona posee múltiples deficiencias, incapacidades o limitaciones y se abarca en diferentes ámbitos como son el cognitivo, psicomotor, socioemocional y comunicativo. Determinar las consistencias de los alimentos es muy importante para los pacientes que tienen afectada cualquiera de las etapas de la deglución. Por eso es importante determinar los grados, ya que en el grado normal la masticación de la deglución es segura y eficiente, ya que el paciente no presenta ninguna alteración para ingerir cualquier alimento. Leve, la masticación de la deglución es eficiente en la mayoría de los alimentos, pero aquí el fonoaudiólogo o el especialista debe realizar en algunos alimentos maniobras para hacer el proceso correcto de alimentación. Moderada, la deglución es aceptable con una dieta blanda, pero puede tener dificultades con los líquidos o los sólidos, y pues acá también se requiere la supervisión y el tratamiento de un especialista. Moderada, el paciente cuya ingesta pues no es exitosa, y severa, pues la nutrición del paciente se hace por un método alternativo, es decir, por sonda, ya que no puede ingerir ningún tipo de alimento por la boca. A partir de lo anteriormente dicho, se establece la carencia de evidencia científica respecto a la relación de la plurideficiencia y los trastornos deglutorios en la evaluación y el tratamiento. Es decir, que no se encuentra información necesaria que cumpla con los estándares de búsqueda establecidos en la investigación, ya que no existen estudios donde se haga una relación directa entre estas dos patologías que prevalecen en la comunidad mundial, lo cual hace que la información recolectada se determine en una evidencia científica muy baja, arrojando información que no sea pertinente para establecer un tratamiento adecuado. Por lo tanto, se determina la incorporación de artículos con el término multideficiencias, donde se arrojaba información más certera. Es importante hablar de la disfagia, ya que es una alteración en el control neuromotor de la deglución y el compromiso de la acción sensitiva, motora, y pues acá también intervienen los nervios craneales, que interfieren en el transporte del bolo alimenticio de la cavidad oral hasta el estómago en cualquiera de las 4 fases de la deglución. Por eso es importante determinar ciertos aspectos que son la consistencia, la textura, la viscosidad y la reología del alimento para hacer un paso exitoso. Tenemos que la consistencia varía específicamente de los tipos de los alimentos y subtipos de acuerdo a su viscosidad y cualidades cohesivas.
Asimismo, se permite que se dé un manejo adecuado del sistema estomatognático y una deglución segura donde prevalezca pues una buena hidratación, una nutrición que favorezca la calidad de vida de una persona que posee esta patología. Se determina que las consistencias en los alimentos es la base a las posibilidades del paciente para manejarlo según la etapa deglutoria que se encuentra afectada. Por eso es muy importante que a la hora de realizar esto, pues se tenga en cuenta y se observe oportunamente si el paciente realiza un sello labial adecuado, que puede mantener el bolo dentro de la boca, si deja o no deja residuos después de la deglución o durante la deglución, si presenta degluciones sucesivas y no realiza la limpieza adecuada, cómo también puede ser y se puede encontrar su voz. Asimismo, la hacha define la viscosidad como una propiedad en el líquido que describe la resistencia del material para fluir. Esto implica que la viscosidad es más alta en un fluido lento, por ejemplo miel, y en cambio cuando la viscosidad es baja, pues fluye más rápido. Un ejemplo de esto puede ser el agua. Se define la caracterización del alimento de acuerdo a las variaciones físicas que pueden combinar y hacer una correlación dicha de la caracterización con alteraciones múltiples y los trastornos de la alimentación. La hacha clasifica las consistencias de la siguiente manera, que son líquidos, semilíquidos, sólidos y semisólidos. Jevik describe el líquido claro, el líquido espeso y puré blando. Desde la perspectiva de los diferentes autores se define la caracterización del alimento, que se acorde a las variaciones físicas que pueden cambiar y hacer una correlación de dichas alteraciones que básicamente afectan el trastorno de la alimentación, enfocándose esencialmente en la manipulación adecuada del alimento para así dar un tránsito adecuado al alimento. Es importante establecer las dietas según la hacha, ya que establece que los líquidos, están los líquidos finos, zumo de frutas, café, té, caldos y leche, los semilíquidos, que son líquidos gruesos, sopas, espesos, avena, néctar, en los semisólidos, que son líquidos gruesos tipo pudín, como gelatina, cereales, quesos para untar, y en los sólidos, que son alimentos suaves, alimentos cauchudos o texturas mezcladas. Las modificaciones de la dieta deben ser individualizadas según el tipo de disfunción e incapacidad masticatoria y deglutoria que presente cada persona. La dieta puede variar dependiendo si es líquida, sólida, pasando por diferentes grados de las consistencias blandas en formas de puré. La transformación de esta consistencia pues va a facilitar básicamente la vida del paciente para que pueda tener una alimentación certera. Es importante acá el rol del fonoaudiólogo desde la evaluación, ya que aquí se determina cuál de las fases pues se encuentra afectada. La intervención, que es donde básicamente acá en las consistencias se determina cuál es la dieta que más se ajuste para que proporcione todas las necesidades y supla todas las necesidades del paciente. Y es muy importante que se realice por medio de técnicas y maniobras que pues realicen una ingesta segura. Esto hace con el propósito de dar precisión para el fonoaudiólogo y que vea reflejado el correcto paso del alimento desde una perspectiva sensorial y perceptiva del alimento. Como recomendación tenemos que básicamente se debe identificar la dificultad que presenta el paciente plurideficiente en el trastorno deglutorio para establecer la consistencia que cumpla con los estándares necesarios, lo cual se establece un tratamiento adecuado que se ajuste con la dieta y una ingesta segura, pero también se establece un riesgo, pues en este caso es que no se encontró evidencia de alta calidad y suficiente que nos diera paso para proporcionar un tratamiento oportuno que se ajustara a las necesidades del paciente. Es decir, que se deben realizar más estudios donde se establezca una guía oportuna y adecuada para el manejo de esta población. Es decir, que nuestra recomendación es débil a favor y la calidad de la evidencia pues es muy baja. Como conclusión tenemos que el papel del fonoaudiólogo es muy importante en la rehabilitación de un paciente plurideficiente diagnosticado con trastorno deglutorio, ya que es el que se encarga de realizar los procesos de evaluación e intervención oportuna que más se ajuste a las necesidades del paciente, estableciendo las consistencias y alimentos necesarios que faciliten la vida de este paciente desde un ámbito multidisciplinario donde el fonoaudiólogo juegue un papel fundamental. Como referencias bibliográficas tenemos estos artículos que fueron los que se encontraron
y que más nos proporcionaron información donde hablaba de consistencias, texturas, plurideficiencia y disfagia. Muchísimas gracias.